울고 싶지 않아. 울고 싶지 않아. 어서 오세요. Si has entrado en este video es porque quieres aprender coreano. Y diría que por el K-pop, así que te doy la bienvenida. Yo me llamo Derry y seré tu profesora de coreano. Antes de comenzar, para matricularte en este curso, debes de suscribirte a este canal para no perderte ningún video. Dale a like al video si te ha servido la clase o si te ha gustado. La directora de estas clases es Jeon Song-han, y has de saber que la directora ha propuesto enseñar coreano de la forma más divertida y amena posible. Así que hoy comenzaremos con una pequeña introducción. Para empezar, has de saber que vamos a adentrarnos en el mundo asiático, un mundo donde los idiomas son de los más complicados. Tenemos de ejemplos el chino, el japonés, y por supuesto, el coreano. De estos tres idiomas, el coreano es el más fácil, así que no lo tendrás tan difícil como si fueras a aprender chino o japonés. Voy a explicarte de la mejor manera posible cómo van a ir las clases. Lo primero, las clases están basadas en apuntes de una academia real, ya que como recuerdo, la directora y también dueña de este canal, aprendió coreano en una academia. El material está sacado de libros especializados en este idioma. En cada clase, en este caso, en cada video, daremos un poco de vocabulario, un poco de gramática, pronunciación y un poco de cultura coreana. A su vez, mezclaré las clases con el K-pop para que se hagan más divertidas y te gusten más. Aparte, para asegurarnos de que vas aprendiendo y de que se te van quedando las cosas en la cabeza, iremos jugando a diferentes juegos, muchos de los cuales conocerás, como por ejemplo, las sopas de letras o los crucigramas. Luego también, para trasladarnos más a la vida real, por así decirlo, iremos traduciendo frases que digan nuestros artistas, así aprenderemos más. Las clases, o sea, los videos, van a ser de 10 minutos porque primero, no se tiene que hacer larga. Segundo, se puede volver aburrido hacer una clase de 30 minutos, una hora. Y por último, poco a poco se te pueden quedar mejor las cosas. Por ahora, no se sabe cuántas clases habrán, pero por ahora, se calcula que más de 20 clases. Eso sí, para que se suba al canal el siguiente video, hemos de llegar a 10 likes, así yo sabré que te gusta, que te interesa y por lo tanto me esforzaré en hacer estas clases de la mejor manera posible. Muchos profesores de coreano de la vida real nos recomiendan mucho que nos fiemos de la romanización. Para quien no sepa qué es la romanización, son las letras que ponemos nosotros para más o menos entender cómo se leería el hangul. La romanización está presente en los color coded lyrics videos, por ejemplo. A pesar de esto, hemos de tener en cuenta que aprenderemos primero un nivel básico y que por lo tanto, usaremos la romanización. Cuando pasemos a nivel avanzado, ya la romanización nos servirá, porque entonces ya sabrás leer el hangul por ti mismo y no necesitarás ayuda. Hay muchas veces que del coreano hay palabras que proceden del inglés y por ello se escriben en hangul pero con la forma del inglés. No sé si me he explicado bien o no, aquí va un ejemplo muy claro. Tenemos de ejemplo, ice cream, que es helado en español, ice cream en coreano es 아이스크림. Como podemos ver, es un poco diferente la pronunciación, ya que seguimos con el coreano. Aparte, hemos de tener en cuenta también que hay muchas palabras, etcétera, que no se pueden traducir al español directamente. Entonces, en las clases, yo pondré la traducción más parecida, también pondré la romanización, recuerda que no durará por mucho, y luego pondré la traducción al inglés. Esto es una ventaja y una desventaja, explico por qué. Para aprender coreano, has de saber por lo menos un mínimo de inglés, porque como he dicho, las traducciones al español directas muchas veces no están correctas y solamente se pueden traducir al inglés. Aparte, en estas clases puedes aprender algo de inglés, así que te vendrá bien. Sabemos que los idiomas son fundamentales en la actualidad para cualquier cosa. Ya sea si te vas de viaje a Alemania, porque a menos que sepas alemán, tendrás que hablar inglés y para ello, deberás saber desenvolverte bien en conversaciones, etc. También te servirá para un futuro trabajo, etc. Son muy útiles. Te aconsejo también que en tu casa o donde veas los videos, cuando sea la hora de la pronunciación, la practiques mientras en tu casa, así se te quedará mejor. En algunas veces, es complicado, pero te pondré trucos y consejos para mejorarla.
Las clases las intentaré hacer lo más reales posibles, así que, como en cualquier clase o academia a la que vayas, hay deberes. Sí, al final de cada video, dejaré deberes para que en comentarios contestéis, preguntéis, etc. Pero no te preocupes, serán muy breves, ya que no quiero que interfieran con tu vida privada. Y hasta aquí la introducción de los nuevos tipos de videos que vendrán a continuación. Espero que te sirvan y que sobre todo, pases un rato agradable y divertido mientras aprendes, que de eso se trata. Nos vemos en la primera clase, recuerda, cuando este video llegue a los 10 likes. 안녕.